Hola chicos, bueno, esta es una clase especial precisamente para poder aprender lo que viene siendo la toma de decisión dentro de la experiencia educativa, estadística inferencial. Recordemos el caso especial para ustedes, entonces voy a empezar por unas cuestiones muy básicas para contextualizar precisamente la toma de decisión y por qué es importante. Entonces, algo muy básico, ¿no? ¿Qué es estadística? ¿O para qué nos sirve la estadística? Entonces, recordemos que en algún momento ya platicamos y les presenté esta diapositiva. En esta diapositiva vemos un conjunto de datos, 100 datos para ser específico, como podemos ver ahí, son las 100 edades de 100, bueno, perdón, 100 estudiantes, 100 edades de 100 estudiantes aquí de la Facultad del UB. Bueno, entonces yo lo que dice ahí es cómo podemos representar estos datos de una forma más ordenada. En primera instancia, si podemos observar, no podemos, o por lo menos de manera inmediata, no podemos tener una conclusión de estos datos. A lo mucho, bueno, pues veo muchos estudiantes que tienen 21 años, hay entre 13 años y tal vez 20, 23, no veo otro más por ahí. Es lo que podríamos decir en primera vista, pero hay formas específicas para poder manejar estos datos. Y eso se encarga la estadística descriptiva, como bien saben, ya lo saben, ¿no? Entonces, solamente lo estoy retomando para poder contextualizar y llegar al inferencial de una manera más simple y que se entienda rápido, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos diferentes formas de representar los datos. Una de ellas, o la más común y fiable y aparte práctica, es a través de las tablas. Como podemos observar ahí, tenemos tablas de distribución de frecuencias no agrupadas, es decir, del lado derecho podemos ver una tabla de distribución de frecuencias no agrupadas, donde se ve el valor, es decir, los valores que se encuentran en ese conjunto de datos que va desde los 13 años hasta los 26 años. Y las frecuencias, recordemos que es el número de veces que se presenta un dato en el conjunto de datos. En este caso solamente hay una persona que tiene 13 años y una persona que tiene 26 años. Si podemos observar, aquí se puede ya concluir un poquito más, se puede dar un resumen de ese conjunto de datos. Ok, el, hay personas que van desde los 13 años hasta los 26 años y la mayoría se concentra alrededor de los 21 y 20, 21 años y 20 años, ¿no? Entonces eso ya es un poco más específico y es una interpretación mejor que la que damos si es que vemos solamente el conjunto de datos. Pero ¿qué pasa si tenemos más datos? ¿Qué pasa si tenemos 10,000 datos? Entonces recordemos que habíamos platicado que para eso existen las tablas de frecuencias de datos agrupados, donde como dice el nombre, agrupa a través de grupos que tienen intervalos y cantidad de grupos, ¿no? Podemos ver a la izquierda, bueno, sí, a la izquierda, hay tres grupos que van de los 13 a los 17,3 años, 27,3 a los este, 21 años y de 21 a 26, ¿no? Entonces aquí podemos concluir rápidamente nada más que las edades donde se concentra la mayoría de las edades de los alumnos del UB, de estos 100 datos, es alrededor de los 17 a 21 años y menos frecuente entre 13 y 17 y 21 y 26, ¿no? Obviamente para más datos, pues obviamente va a ser un poco mejor, va a haber a lo mejor más grupos para poder hacer una pequeña interpretación rápidamente del conjunto de datos. Bueno, ¿qué más? Hay una cuestión importante que si bien no lo vea, nomás para acabar de aterrizar esto, recordemos que también a través de las gráficas. Las gráficas son otra manera de organizar y representar un conjunto de datos. Y tenemos aquellos datos, aquellas medidas que nos van a decir la concentración de estos datos y qué tanto se dispersan. Estamos hablando específicamente de las medidas de tendencia central y de dispersión. Son números que nos representan el comportamiento de los datos. El más común dentro de las medidas de tendencia central, recordemos que es la media o el promedio, es el valor que va a representar donde se concentra la mayoría de los datos. Si vemos este conjunto de datos, seguramente va a ser alrededor de los 20, 20 puntos y fracción o 21 puntos y fracción, es donde se concentran los datos. Y la medida que nos dice qué tanto se dispersan eh, eh, a,
con referente a esta media, es decir, de los veintitantos, 20 o 21, qué tanto se dispersa, es la desviación estándar, es una medida de dispersión, es decir, es el promedio de la dispersión. En este caso, cuando ustedes vean en un artículo científico que diga, en promedio tuvo 60 kilos el grupo, más o menos 5 puntos y fracción, ese 5 puntos y fracción quiere decir que se está dispersando eh, 6 kilos, 6.5 kilos hacia arriba o 6 kilos para abajo. En promedio, no es que a lo mejor seguramente hay una dispersión mayor, pero esto nos representa más o menos la dispersión que debería de tener o que tendría ese conjunto de datos. Dicho eso, entonces aquí hasta acá tenemos para qué sirve la estadística descriptiva, en este caso para organizar, ordenar, representar un conjunto de datos, ya sea en una gráfica, una tabla o números que la concentren o se ve que tanto se dispersan en referente a la media, ¿no? Bueno, otro concepto importante que yo creo que este es el parte fundamental para que entendamos la estadística inferencial es lo que viene siendo la distribución normal. Recuerdan, en teoría tendrían que saber qué es la distribución normal. Por ahí varios de ustedes ya lo platicamos, algunos lo tienen claro, algunos no. Entonces recuerden que la estadística nos sirve precisamente para representar pues aquellos fenómenos de la naturaleza en forma de en un conjunto de valores, en un conjunto de datos, ¿no? ¿Y qué tipo de comportamiento tienen estos fenómenos biológicos? Usualmente tienen un patrón, como pueden tener uno u otro. Es decir, esto se refiere a la distribución normal, que bueno, si hay distribución normal, seguramente hay distribución normal. ¿Pero qué es esto? Entonces, qué caracteriza la distribución normal? Bueno, la distribución normal, tomando de ejemplo las edades que vengo teniendo de ejemplo, de referencia de los 100 datos, podemos ver que una distribución normal se caracteriza por lo siguiente. La distribución normal se caracteriza por iniciar con frecuencias bajas, iniciar con sus frecuencias, es decir, el número de datos que se repite poco. Posteriormente hay un aumento hasta un punto máximo para posteriormente disminuir nuevamente sus frecuencias. Es decir, empieza abajo, sube y de nuevo va a bajar. Entonces, esto básicamente es lo que caracteriza a una distribución normal. Y si nosotros lo vemos en una gráfica, se vería de la siguiente forma. Es esto, ¿no? Ahí tenemos frecuencias y observaciones, ¿no? Entonces, la línea verde viene representando el punto máximo de las frecuencias. Ahí dice valor central, la media. Es decir, que dentro de este punto, de esta línea verde, se van a concentrar la mayoría de las frecuencias. Y hacia los lados, representado con una línea roja, vamos a ver qué tanto se dispersan. Obviamente las frecuencias ahí empiezan con frecuencias bajas, ¿no? De 1, 2, 3 y de pronto se va hasta, en este caso, punto, ¿qué? Punto 40 casi, ¿no? Y después vuelve a bajar hasta punto 0,1 o algo así. Entonces la dispersión, entonces esto es lo que se considera y se conoce como una distribución normal. En el conjunto de datos de las edades podemos ver precisamente este comportamiento. Voy a ponerlo para que lo vean. Miren, ahí tenemos, es un histograma, recordemos que es una forma de representar un conjunto de datos a través de la representación de los datos y podemos ver que bueno, puse una curva de campana, una campana de Gauss, que es la que representa la distribución normal. ¿Cómo podemos ver que las frecuencias empiezan de una manera baja, posteriormente aumentan a un punto máximo, disminuyen? Pero si se dan cuenta, no tiene una distribución ideal como se ve en la campana. Sin embargo, para esto no quiere decir que no tenga una distribución normal, sino nada más que la tendencia está sesgada ligeramente el valor central hacia la izquierda o a la derecha. Como podemos ver en la imagen de abajo, la distribución normal es la que tenemos en el centro en forma de campana de Gauss y puede haber sesgos. Obviamente hay límites de tolerancia para que digamos que si es una distribución normal o no, ¿sale? Por eso les digo, si tiene una distribución normal, tiene esta forma de campana y los datos que estamos viendo ahí en azul de las barras azules cumple con una distribución normal. Oiga, doctor, pero estoy viendo ahí que el 21 está un poco sesgado a la derecha, ¿no? Bueno, sí, pero vos les comento, hay tolerancias, ¿no? Hay valores
que puede tolerar la curva para que se ajuste. En este caso, se lo ajusta, nada más que obviamente pongo la campana arriba y no se ajusta del todo bien, pero aún así, ya haciéndole los números, sería normal. Ahora, como hay distribución normal, hay no normal. ¿A qué se refiere con esto? Pues simplemente la distribución no normal es aquella que no se ajusta precisamente a esta curva, es decir, tiene un sesgo totalmente fuera de esa campana, es decir, el mayor máximo seguramente se encuentra en los 26 años y en los 13 años, ¿no? Y en medio no hay muchas frecuencias, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante esto? Bueno, antes de pasar a eso, quiero mostrarles esta siguiente gráfica. Entonces, por eso, dentro de los conjuntos de datos, es importante estar, es importante saber la distribución de esto. ¿Por qué es importante? Porque dentro de la estadística inferencial vamos a tener que saber como primer paso la distribución de estos datos. ¿Para qué sirve saber esto? Precisamente para saber qué tipo de pruebas. Y aquí empieza la toma de decisión. ¿Sale? Entonces, como se los comenté en un momento, el primer paso para hacer las pruebas dentro del curso de estadística inferencial es saber la normalidad que tienen sus conjuntos de datos o sus bases de datos, como quieren llamarle, ¿no? Entonces recordemos, y ahí en esta imagen que estamos viendo, es decir, en el contexto de la distribución normal, vamos a ver qué tanto se parece la distribución normal real de un conjunto de datos, digamos el ejemplo de las edades, con la teórica. La teórica es la que descrita, la que dice la teoría, la campana de Gauss. Entonces tengo ahí, si se dan cuenta, las líneas dicen media 1 y media 2. ¿Por qué? Porque tenemos un punto máximo y hacia las orillas, donde está la parte de las frecuencias más bajas, es lo que hace la forma de campana. Entonces queremos ver qué tanto se parece o qué tanto no se parece para determinar si es una distribución normal o no es una distribución normal. Pero bueno, esto es lo que podría comentarles de la distribución normal en el contexto que vamos a ver ir viendo ahorita en la parte de la estadística inferencial de las pruebas que vamos a revisar. Dicho eso, podrían revisar este video varias veces para ver si no entendieron a la primera, y si no, podemos atender una sesión de vía remota, presencial, claro, bueno, presencial vía remota, para poder aclarar dudas con respecto a esto. ¿Qué más? Entonces, dicho eso, hay unos conceptos también bien importantes que debemos de saber, que ya algunos los revisamos y seguramente, y si no, los paso muy rápido nada más. Como estamos viendo, la parte de la estadística inferencial, pues lo lógico sería preguntarse qué es la inferencia. Como tenemos ahí, tengo dos conceptos. La inferencia es una deducción de sacar una consecuencia a partir de una conclusión, conduciendo a un nuevo resultado. Es decir, imaginemos, estamos en estadística descriptiva, sabemos que tiene un promedio de tanto y una desviación estándar de tanto. Es una primera conclusión, pero queremos sacar una conclusión un poco más detallada a partir de un contexto biológico, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo a comparar con otro conjunto de datos, o queremos relacionarlo, quién sabe, ¿no? Entonces, para eso vamos a inferir dependiendo del fenómeno biológico. Otro tipo de concepto de inferencia sería, como dice ahí, la inferencia nace a partir de la evolución mental entre distintas expresiones, que al ser relacionados como abstracciones permita trazar una implicación lógica. Esta está un poco más complicada, pero sin embargo, ahorita como vayamos desarrollando el tema, lo van a ir entendiendo. Y por lo tanto, ya tenemos el concepto tal cual de estadística, inferencia estadística, ¿no? La estadística inferencial es el proceso por el cual se deduce, es decir, se infiere por la parte de arriba. Vamos a inferir, vamos a deducir, ¿no? Propiedades de cierta variable o característica de una población, ¿sale? Ya sabemos lo que es una población, y si no se las recuerdo, la población es el conjunto total de individuos u objetos que cumplen ciertas características específicas, ¿sale? A partir de una muestra significativa. Muestra, ¿qué es muestra? La muestra es un subconjunto de datos que es representativa
de la muestra. ¿Por qué representativo? Porque si esta muestra no es representativa, el resultado obtenido para esa muestra no se va a poder extrapolar a la población. Y la idea es eso, ¿no? Que usamos una muestra precisamente para que no cuantificar toda la población, que pueden ser millones, dependiendo del ejemplo, claro. Entonces es poco práctico. Entonces agarramos una muestra que ese resultado se va a extrapolar y poder cuantificarlo. Significativa quiere decir básicamente que es representativa, ¿no? Otro concepto es el conjunto de técnicas que nos permiten, ¿es a qué se refiere? Conjunto de técnicas, son, a lo que se refiere esto, son los, pues son lo que viene siendo todas las pruebas que vamos a ver, básicamente se refiere a eso, todo el conjunto de técnicas de pruebas que nos permiten hacer predicciones. ¿De qué predicciones? Según nuestro fenómeno biológico, nuestra pregunta, ¿no? Voy a comparar, voy a correlacionar, ¿qué dos variables, ¿no? Quiero saber quién es más, quién pesa más de un grupo o del otro, ¿no? Porque unos van en nutrición y unos van en derecho y seguramente la carrera está influyendo en sus hábitos alimenticios y por lo tanto yo infiero que los de nutrición van a, según a tener un peso un poco más normal que los de derecho, ya que ellos no tienen ese conocimiento por default, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo burdo, pero al final es para que se entienda. Un conjunto de técnicas que nos permiten hacer predicciones de en lo que el grado de incertidumbre es cuantificable, es decir, el grado de incertidumbre, ¿qué es la incertidumbre? Es la duda, los vamos a sacar de dudas, ¿no? Es decir, vamos a sacarnos de dudas y lo vamos a contar, así a cuantificar, ¿sale? Pero bueno, no se preocupen, ahorita conforme vayamos avanzando vamos a ir entendiendo un poquito más. Más conceptos. Esto ya lo habíamos visto. Es importante saber los símbolos de la población de la muestra en el contexto de lo que viene siendo las características de un parámetro que se refiere a una población y un estadístico que se refiere a una muestra. En pocas palabras, la media, varianza, desviación estándar, tamaño de muestra, la misma muestra tiene una simbología diferente cuando se refieren a la población o a la muestra. Entonces, como media, vamos a encontrar la X con el palito arriba, que aquí me faltó, perdón, ahí no lo se puede poner. La varianza una S al cuadrado, las divisiones están en una S y el tamaño de la muestra en la muestra de la muestra de un estadístico es la N. De la población es lo que tenemos ahí en la columna, en la segunda columna, ¿no? Por eso es importante saberlo porque cuando estamos haciendo las pruebas, les van a salir muchos símbolos y, bueno, lo ideal es de que lo sepan, ¿no? Una cosa muy importante son los métodos de muestreo. ¿Por qué? Porque dependiendo del método de muestreo, vamos a poder realizar una mejor toma de decisión. Para ello, existe tipos de muestreo. Estos lo podemos desglosar en dos grandes grupos. En los métodos de muestreo probabilísticos y no probabilísticos. ¿A qué se refiere el no probabilístico? El no probabilístico simplemente se refiere a eh, que no, no se usa la probabilidad para poder seleccionar las muestras. Es decir, que solamente a través del criterio del investigador va a seleccionar los elementos o los individuos que más le convengan. Y los métodos de muestreo probabilísticos, precisamente como dice el nombre, se usa la probabilidad, es decir, que cada integrante, individuo, objeto de alguna población determinada tiene la misma oportunidad de qué? De ser seleccionado, es decir, por métodos del azar. Y para eso hay un montón, ahí puse algunos nada más. Muestreo de aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado, aleatorio por conglomerados y hay otros más. En teoría lo tendrían que saber y si no, bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? No me dan un repaso y con eso. Y en esa imagen podemos observar la población. Ese círculo completo representa la población de, no sé, lo que ustedes quieran. Todos los alumnos de la Facultad de Bioanálisis Campus Veracruz, ¿no? Imagínense. Y una muestra es una sub una parte de esa población, ¿no? Pero recuerden que debe ser representativa. ¿Qué más, chicos? Estimación puntual, intervalo de confianza, error de la muestra, se los dejo ahí para que lo revisen con calma, sin embargo, hay que conocerlo. Me apuro para llegar precisamente a la parte que básicamente va a cubrir el examen, pero es importante que sepan todo eso hasta donde estoy platicando para que puedan tener una mejor toma de decisión a la hora de escoger las pruebas de estadística inferencial, ¿sale? Ok, ¿qué más? Bueno, ahí dice problemas fundamentales.
Los dos problemas fundamentales que estudia la inferencia estadística son el problema de la estimación y del problema del contraste de la hipótesis. Es decir, el problema de la estimación se refiere al hecho de seleccionar la prueba y posteriormente la parte que dice el contraste de la prueba de hipótesis se refiere a la interpretación. Para esto usamos lo que viene siendo el problema de la estimación, viene siendo las pruebas, que es el cálculo básicamente, y la prueba de hipótesis básicamente viene siendo la interpretación. Para esto, nomás voy adelantando un poquito, todas las pruebas de estadística inferencial se rigen y están basadas en aceptar o rechazar hipótesis nula. Vamos a verlo más adelante, no se preocupen, el programa lo va a hacer todo, pero es importante que lo sepan, ¿no? Para saber, cuando vean los números, qué se refiere cada cosa, ¿no? Ok, entonces, para ello existen muchos tipos de pruebas, pero hay que considerar una cosa, que existen pruebas paramétricas, es decir, y en pocas palabras, para que se entienda muy rápido, son aquellos conjuntos de datos que cumplan la distribución normal, ¿sale? Entonces, eso es lo más importante. Todos los conjuntos de datos de la prueba que vayan a realizar cualquiera, 2, 3, los que sean, todos deben de cumplir normalidad. Si alguno no la cumple, ya no son pruebas paramétricas y entonces nos vamos a las pruebas no paramétricas. Y aquí sí, aquí se caracteriza o el fundamento es de que los conjuntos de datos, sus bases de datos, no cumplan normalidad. Aunque tengan 3 y 2 de ellos cumplen normalidad para hacer, digamos, una comparación de 3 grupos o de 4 grupos, si 3 cumplen normalidad y uno no la cumple, con uno que no lo cumpla, con uno que no la cumpla, ya no se usan pruebas paramétricas, se usan pruebas no paramétricas, ¿sale? Ok. Ok, entonces entramos a la parte importante, rápidamente. Si se aprenden esto, prácticamente están del otro lado. Recuerden, en este caso me importa enseñarles la toma de decisión, no hacer los cálculos, no da tiempo para eso, pero sí saber qué prueba usar cuando leen una pregunta. ¿Qué prueba voy a ocupar? Bueno, eso es lo importante. Ok, entonces, dentro de las pruebas de estadística inferencial que vamos a tomar, y como ya había comentado anteriormente, el primer paso es conocer la normalidad, ¿sale? ¿Para qué? Precisamente para saber si hacemos una prueba paramétrica o no paramétrica. Entonces, lo importante, primer paso, hacer pruebas de normalidad para saber si hacemos pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. ¿Sale, chicos? Entonces, bueno, a ver. Para ello, tengo este pequeño diagramita donde explico básicamente la secuencia un poco de eventos de lo que hay que considerar para poder hacer las pruebas de estadística inferencial. Primer paso, distribución normal, saber la normalidad de los datos. Como seguramente le explicó el doctor Mario, cuando hacemos pruebas de distribución normal, ustedes vieron dos, la Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks. En ambos casos, y ahorita voy a aterrizar un poquito más eso, pero en este caso para entender el diagrama, en ambos casos, en el programa SPS o en otro más, si el valor del resultado de la prueba, el valor de P, le sale que es mayor a 0.05, quiere decir que tiene una distribución normal. Pero si la P es menor a 0.05, quiere decir que no cumple la normalidad y por lo tanto hay que hacer pruebas no paramétricas. Ojo, estos valores de P son exclusivos para la normalidad, porque cuando vemos las pruebas, usualmente para decir que hay esta relación o que son diferentes los grupos, el valor de P es menor a 0.05 y cuando es mayor a 0.05 quiere decir que son iguales o que no hay correlación, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos retomando. Entonces, ¿qué pasa si el valor es mayor a 0.05? Es decir, que cumple normalidad y hacemos pruebas paramétricas. Como podemos observar ahí, tengo las pruebas paramétricas y del lado derecho tengo las pruebas no paramétricas. Todas las pruebas que que el programa nos indica que revisemos dentro de este curso es las pruebas de comparación y de correlación. Eso métanselo en la cabeza. Vamos a usar las pruebas para comparar. ¿Para qué queremos comparar? Pues quiero ver quién son más, tienen mayor índice de, no sé, digamos, de colesterol, ¿no?
aquellas personas que hacen ejercicio o que no hacen ejercicio, en un contexto cualquier fenómeno biológico, o que estoy probando un medicamento para medir el tiempo de coagulación y quiero ver cómo el medicamento esté más rápido, el A o el B. Entonces, obviamente, hago la prueba y veo más una comparación. Para eso queremos las pruebas de comparación, para comparar y saber si uno es más rápido, más lento, si unos son más pesados o son menos pesados, si uno tiene una concentración de X valor de una química sanguínea mayor o menor, dependiendo del contexto, es decir, en una condición clínica específica o en algo en particular, la edad, el sexo, dependiendo, ¿no? Para comparar. La otra parte es la de correlación. Como el nombre lo dice, es de correlacionar. Voy a ver la relación que existe entre dos variables, ¿sale? Es decir, a mayor como comida chatarra, mayor voy a pesar o mayor número de valores de triglicéridos voy a tener en sangre, ¿no? O algo así, ¿no? Voy a llamarlo de alguna forma. Quiero ver la relación, ¿sale? Y por ahí tengo una que se llama proporciones, que bueno, en este caso particular no se requiere normalidad, ¿no? Ahí en este caso voy a mencionar un poco más adelante a qué se refiere a de proporciones, pero bueno. Ahora, dentro de las pruebas paramétricas tenemos básicamente las que dice el programa son las que están ahí. La T-de-Student, la NOVA y la correlación de Pearson. La T-de-Student y la NOVA son para comparar. La T-de-Student es para comparar dos muestras y la NOVA es para comparar más de dos muestras. Pueden ser 3, 4, 5. Y la correlación de Pearson, como el número lo dice, va a correlacionar dos grupos nada más. Ahora, cada una de estas tiene su versión no paramétrica. Antes de continuar, podemos observar que tenemos dos tipos de TD-Student. Eso es simple, simplemente tiene que ver por las características de los datos de nuestro conjunto de datos. ¿A qué me refiero? Como podemos ver ahí dice TD-Student para muestras independientes. ¿A qué se refiere eso? Pues como dice el nombre, sus datos son independientes, es decir, no dependen del otro conjunto de datos de alguna manera. Ejemplo, la concentración de triglicéridos de los estudiantes de educación física y lo comparo con la concentración de triglicéridos de los alumnos de derecho, ¿no? Pues son individuos totalmente diferentes, no hay como una relación tal cual. A lo mejor la única relación es que son estudiantes, pero eso no tiene nada que ver con la pregunta de investigación que quiero ver, concentración de triglicéridos, ¿no? De uno y otro. Pero ¿qué pasa si es un de estudio perdón, ahí tengo una falta de ortografía, dice muestras, pero desmuestras para datos pareados? ¿A qué se refiere los datos pareados? Quiere decir que no son independientes, o que son, perdón, que son sí, que no son independientes, que dependen, ¿no? Que están relacionados de alguna forma. Entonces la T de student para datos pareados es eso, ¿no? Que están relacionados o vinculados de alguna forma. Un ejemplo, mediciones de antes y después. Ok, imagínense un nutriólogo que está implementando una dieta en una escuela que tiene problemas de obesidad, toma su IMC al inicio y su IMC al final, o su peso inicial o su peso final después de la dieta. Pues obviamente es el individuo que se llama José, pues después de un tiempo toman de nuevo cuenta la misma variable, el dato del individuo llamado José. Entonces, ese es el antes y después, es la misma persona, o puede que sean hermanos o primos, de alguna manera siempre tiene que haber una vinculación entre los datos. Cuando existe esa vinculación, en ese contexto, quiere decir que son pareados, que están relacionados, que no son independientes. Y los independientes, como el nombre lo dice, pues no dependen de los datos del grupo A con el grupo B o el grupo 1 con el grupo 2, son totalmente diferentes. Y eso es importante porque a la hora de la toma de decisión, ahí es cuando empezamos a hacer la toma de decisión. Hago una normalidad, ese primer paso. Ya vi la normalidad y son pruebas paramétricas. Son dos grupos y voy a comparar. Ok, hago una T. Dentro de la prueba de T me dice el programa, ¿son datos independientes, son datos pareados o no pareados? Pareados quiere decir que no dependen y no pareados quiere decir que son independientes. No, pues pues es una medición de antes y después. Pues son pareados, ¿no? Le pico ahí lo que son pareados, ¿no? Y ya. Hasta ahí va la toma de decisión, ¿sale? Y esas dos T es la misma T, nada más que son para datos pareados o no pareados. ¿Cuál es la versión no paramétrica? Es decir, que no cumple normalidad algún conjunto de datos de los dos, porque recuerden que es para dos grupos nada más. Pues tenemos ahí dos, se llama la U de McWhinney y la T de Wilkinson. ¿Cuándo usar una o la otra?
es lo mismo. Son dos grupos, no cumplen normalidad. Pero oiga, doctor, ¿pero qué pasó con eso de la paridad, no paridad en este caso? Bueno, para el caso de la T-de-Student de muestras independientes, su versión no paramétrica diciendo la U de McWinney y la T-de-Student para muestras pareadas o que no dependen, que son dependientes, perdón, de alguna de otro conjunto de datos de alguna forma, es la T-de-Student bueno, la T de Wilkinson, ¿sale? Más adelante tengo un cuadro más específico, pero aquí no se lo estoy platicando. Chi cuadrada no la tomamos en cuenta ahorita y pues pasamos después ¿qué pasa si tenemos más de dos grupos? Tenemos tres o cuatro para comparar. Pues está la ANOVA, ¿no? La ANOVA es una versión paramétrica de ese conjunto perdón, de una prueba paramétrica para comparar. Y su versión no paramétrica viene siendo Kruskal-Wallis. Ojo, dentro del programa, usualmente siempre van a tener la opción de poner si son datos pareados o no pareados, ¿sale? Bueno, a este punto quiero saber que ya saben lo que es eso. Ahora, y eso sigue siendo para comparar, pero más de dos grupos. Pero si ya no quiero comparar, ahora qué pasa si yo quiero correlacionar. Pues está ahí dice el nombre, ¿no? Correlación de Pearson. Quiere decir que todos tienen, son datos normales y hago una prueba paramétrica, es decir, y voy a correlacionar correlación de Pearson. Pero si no cumple normalidad los datos, pues hago la correlación de Spearman. Y son nomás para dos variables, ¿no? Obviamente A y B, voy a ver qué tanto se relacionan, ¿no? Dependiendo de la normalidad, ¿sale? Entonces, dentro de esta correlación, a veces hay también parámetros que hay que contemplar. Es decir, si también tienen una relación los datos entre sí de alguna forma, si son pareados o no pareados, básicamente viene siendo esa, ¿no? La más importante. Ok, este diagrama es una primera aproximación, pero ahora, regresando a la parte esta del desarrollo de las pruebas de comparación y de correlación, esa es la forma de poder visualizar de manera teórica eso que les decía de comparar las medias. Bueno, esta es una curva, recordamos lo de la distribución normal, es decir, este es un equivalente a hacer una prueba de comparación de dos grupos, la media 1 y la media 2. Cada línea entre esas medias representa la concentración del conjunto de datos y obviamente las orillas de las campanas nos dicen qué tanto se dispersan. Obviamente, se pueden parecer mucho, es decir, son iguales o pueden estar separadas y son diferentes. Pero ¿qué pasa si son más de dos grupos, ¿no? Son tres, ¿no? Lo mismito. ¿Qué tanto se parecen esos conjuntos de datos representados a través de esas curvas y la línea a través de la media y las curvitas a través de la dispersión de los datos? ¿Por qué es importante? Porque el programa toma en cuenta toda esa dispersión, ¿no? Si se parecen, están muy sobrelapadas las dispersiones, pues seguramente son iguales. Pero ¿qué tal si no están están un poco alejadas las dispersiones? Seguramente son diferentes, ¿no? Pero bueno, es una manera visual de poder ver esta parte que les digo de las comparaciones entre las medias, ¿no? De los grupos para comparar dos grupos y más de dos grupos. Pero también, ¿qué pasa ahora con la correlación? La correlación, como dice el nombre, ¿no? Quiere probar la relación que existe entre dos variables, A o B, 1 o 2, lo como quieran llamarle, aun cuando no exista una causalidad, es decir, que indica la causalidad la podemos indicar que uno va a tener consecuencias con el otro. Pero bueno, es una cuestión más teórica, pero básicamente aquí lo que se les debe de quedar es ver queremos probar esa relación que existe entre dos variables, ¿no? Como nota, dentro de la correlación existe tipos de correlación. Porque cuando ustedes concluyan un ejercicio de correlación, deben decir qué tipo de correlación es. Para eso les presento los tipos de correlación. La primera es que no hay correlación, es decir, no existe correlación y se le llama como una correlación nula, es decir, no hay correlación. Pero después tenemos la correlación negativa y la positiva. Aunque sea negativa, es decir, por más que tenga de una cosa, voy a tener después menos de otra, es decir, no voy a tener una correlación de manera negativa. Y cuando empiezo con valores bajos de ambas variables, pero conforme va avanzando, va aumentando. Entre más tengo de algo, voy a tener más del otro. Es decir, una correlación positiva. Cuando ustedes concluyan, cuando vean los números, pues hay correlación. Entonces, ahora, ¿qué tipo de correlación? ¿Es nula? ¿Es positiva o es negativa? La nula quiere decir que no hay.
pero en dado caso nada más sería correlación negativa y positiva, ¿sale? Pero hay que graficarla para saber precisamente qué tipo de correlación. Ok, entonces, dentro de ser un poco específico o recordarles lo de las pruebas de normalidad, hay una cosa muy importante que se le llama prueba de hipótesis o hipótesis de contraste, para contrastar. Recordamos, como se les comenté, cuando lo hacemos de manera manual o a través de programas que les dan los valores, hay que interpretarlo a través de esta prueba de hipótesis o hipótesis de contraste, ¿no? Es decir, ¿de qué consiste la prueba de hipótesis? Cuando ustedes hacen normalidad y el programa les da un valor, tienen que interpretarlo. Entonces, como ya les comenté, en un programa seguramente el valor de P es lo que les va a dar el resultado. Si es mayor a 0.05, quiere decir que es normal. Si es menor a 0.05, quiere decir que no es normal. Pero ¿qué pasa si lo hacen manualmente? Recuerden que la prueba de hipótesis está sujeta a que cualquier prueba que realicemos vamos a ir, está sujeta a aceptar o rechazar hipótesis nula. ¿Sale? Y para ello tengo ahí dos ejemplos. Hipótesis nula con las iniciales de H0 es hipótesis nula. Quiero pensar que a este punto ya lo saben. Y dice, los datos analizados siguen una distribución normal. Es la hipótesis, la H1, que ese es equivalente, o se simboliza así, la hipótesis alternativa. Y dice, los datos analizados no siguen una distribución normal. Nota, ¿qué caracteriza a una hipótesis nula? La hipótesis nula se caracteriza por negar o refutar algún hecho. Y la alternativa es lo contrario. Esta va a decir que sí hay, que existe algo de algún hecho. Entonces, como pueden darse cuenta, ahí está redactada de una forma que no sigue esta condición, lo que caracteriza a una hipótesis nula y alternativa. Entonces, pero la afirmación que dice cada una de esas es correcta, nada más que está redactada de manera incorrecta. Voy a pasar tantito a esta. Esas que vemos ahí es la forma correcta de redactar las hipótesis nula y alternativa para saber la distribución normal. La hipótesis nula debe decir que sí tiene una distribución normal. Pero ¿cómo la decimos en forma de negación? Porque recordemos que la hipótesis nula va a negar, va a refutar un hecho. ¿Y cómo digo que tiene distribución normal? Negando algo. ¿Cómo lo podría hacer? Pues lo hago de la siguiente forma. La distribución de los valores en la variable no difiere de una distribución normal, es decir, tiene una distribución normal. Y la alternativa, en el contexto de la hipótesis, de la normalidad, en este caso tendría que decir que los datos no tienen una distribución normal, pero la hipótesis nula dice lo contrario la alternativa dice lo contrario a la nula. En este caso tendría que decir que sí hay algo, pero como digo que no tiene distribución normal, en forma de afirmación, pues de la siguiente manera. La distribución de los valores de la variable difieren, es decir, es diferente a una distribución normal y de esa forma estás diciendo que no tiene distribución normal a través de una afirmación. Es un poco complicado, pero así es como tendría que decirse. Se los pongo porque así lo pueden encontrar si citan alguna referencia en internet, pero básicamente en un programa lo van a encontrar como de esta forma, ¿no? Y para el caso de la prueba de hipótesis, para saber si hay diferencias en una prueba de comparación o correlación, el sentido común es correcto. Es decir, si en una prueba de comparación no hay diferencias, la nula dice no hay diferencias y la alternativa si dice que sí hay diferencias o son diferentes, pues sí son diferentes. Y la correlación, si no hay correlación, pues la nula dice no hay correlación y la alternativa dice sí hay relación, ¿no? En eso sí sigue la lógica, pero en este caso de la distribución normal, no. ¿Qué más? Ok, ahí tenemos dos pruebas. Esas ya las revisaron con Mogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks. ¿Cuándo usamos una a la otra? Bien sencillo. Para las muestras mayores a 30 usamos con Mogorov-Smirnov. Y cuando la muestra es menor a 30 valores, a 30 datos, usamos Shapiro-Wilks. Así de sencillo, punto. Ahí tenemos la forma de interpretación, pero bueno, eso ya lo conocen. El valor de P, cuando interpretamos cuando son normales o no normales.
Hasta abajo en esta diapositiva tenemos una regla que cuando hacemos la prueba de hipótesis, ¿cómo interpretamos, cómo aplicamos esa prueba? Cuando se hace de manera manual, tenemos, obviamente, calculamos el estadístico correspondiente. En este caso, digamos, el programa les da el valor de Comodoro Smirnov, X valor, ¿no? ¿Y cómo lo interpreto? El valor de Smirnov es tal, ¿no? Pero, ¿y qué hago con eso? Si lo hacen de manera manual, tienen que irse a los valores críticos de Comodoro Smirnov. En este caso, una tabla que está en internet, o sea, en libros, y buscar el valor correspondiente a los valores que tienen en su conjunto de datos. Usualmente se utilizan para poder triangular el valor de significancia, el valor de alfa de 0 menor a 0.05 y los grados de libertad, que bueno, por ahí revisen lo que se refiere a eso, y una vez triangulando, encuentran el valor de tablas para las características de sus datos. Y después de eso, obviamente ya aplican esa regla que dice abajo. Regla de decisión de la prueba de hipótesis. Si en ahí puse una T, la T es de la de Student, pero pueden poner cualquier estadístico, cualquier prueba estadística que les he mencionado. Simplemente se cambia el estadístico a la prueba. La regla de decisión es la misma para todas. Si en este caso, la T, la U, la de normalidad, la cual sea, ese valor calculado es mayor que el que sacamos de tablas, entonces rechazamos hipótesis nula. Si yo rechazo hipótesis nula en el contexto de la normalidad, digamos, el valor que calculé es de, no sé, de 1.2, ¿no? Ejemplo, del valor de Kolmogorov Smirnov, y el de tablas estaba de 0.5, entonces 0.8, ¿no? Que es menor a esa. Entonces, si la regla de decisión dice que si la T calculada, que fue de hipotético 1.5, que si es mayor que la de tablas, que en el ejemplo que estoy dando es de 0.8, entonces rechazamos hipótesis nula. Entonces, tachamos hipótesis nula y por lo tanto en automático aceptamos la alternativa. ¿Y qué dice la alternativa? Que la distribución difiere de una distribución normal, es decir, no cumple la normalidad. Así, ¿sale? Bueno, eso lo vamos a ir, repásenlo nada más y las van juntando sus dudas para poder comentarlas en su momento. Ahora, esta tabla, si ustedes se la aprenden, ya están del otro lado. Tenemos todas las pruebas que acabo de comentarles. Acá dice, existe y no existe. Perdón, acá hubo un pequeño error de edición. Por alguna razón se desapareció una palabra. Si existe normalidad en azul, que son las que tienen normalidad, tendría que decir existe normalidad, hacemos pruebas paramétricas, ¿sale? Si no existe normalidad, que es las de color como mamey, o beige, es decir, que son pruebas no paramétricas, no cumplen normalidad. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos medias independientes para comparar? Ya saben que las dos medias son para comparar, es decir, si son independientes hacemos una T de student de datos independientes, pero ¿qué pasa si no cumplen normalidad? Usamos una U de McQueen. Ahora, ¿qué pasa si esa T de student o esas dos medidas de esas dos medias tienen son datos pareados, es decir, que tienen antes y después o que están relacionados de alguna manera? Hacemos una T de student para datos pareados. Su versión no paramétrica de esa prueba es la T de Wilkinson, ¿sale? Ojo, en el programa al seleccionar siempre van a estar van a estar siempre seleccionando las pruebas paramétricas aunque no tengan los datos no paramétricos. ¿Por qué? Porque cuando estén en la ventana de la prueba, que se llama T, ANOVA, Pearson o lo que sea, cuando ustedes seleccionan, aunque sepan la normalidad que no cumple, le dan, digamos, la T y tiene que ser una U. A la hora de ver, ahí les va a poner el programa. Seguramente, ¿cumple normalidad? No, le pongo no. En automático se cambia con la U o la Wilkinson, dependiendo si le ponen también si son pareados o no pareados. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si son más de dos muestras? Bueno, aquí simplemente está la NOVA. La NOVA para datos paramétricos, es decir, que cumple normalidad, y la Kruskal-Wallis es su versión no paramétrica para más de dos grupos. Dentro de Kruskal-Wallis también hay que seleccionar esta parte de la normalidad o incluso si son pareados o no pareados, ¿no? Usualmente se maneja en cuestiones generalizadas y descriptivas que son de dos colas. Eso léanlo por ahí, por favor. ¿Qué más? Correlación. La correlación, pues simplemente tenemos dos, Pearson y Spearman.
Pearson para datos paramétricos, es decir, que cumplen normalidad, y Spearman para datos que no cumplen normalidad. Los otros dos, por favor, no los tomen en cuenta, esos no vamos a verlos para nada. Y bueno, si ustedes aprenden esto, el examen que seguramente vamos a tener va a ser como algo como esto, ¿no? Aquí no lo tengo bien descrito, pero va a ser una aproximación a lo que les voy a comentar ahorita. Algunos compañeros lo vieron, entonces yo voy a ponerles como un ejercicio, un fenómeno biológico como este. Un químico desea saber si existen diferencias en el tiempo que tardan dos medicamentos en coagular la sangre en pacientes con poco sangrado poco controlable, ¿sale? Es decir, ustedes trabajan, un químico inventó dos medicamentos para coagular y quiere ver solamente el tiempo que coagula en segundos de ambos, ¿no? Obviamente, ahí tengo las hipótesis redactadas. No hay diferencias entre las dos medias de ambos grupos, y la alternativa sí hay diferencias entre ambos de los dos grupos. Aquí ya sigue la lógica de la hipótesis nula y alternativa, como ya he platicado. Entonces yo les podría poner un ejercicio así y les preguntaría, si tienen, supongamos que tienen normalidad, ¿qué prueba haría? O les diría lo contrario, supongamos que no tiene normalidad, ¿qué prueba haría? O les pondría a poner también, imaginémonos que esta prueba son datos pareados, o son datos independientes, ya sea una a la otra, y les preguntaría después qué tipo de, qué se refiere dato independiente o pareado. O podría ponerles el resultado de la P, o les podría poner qué tipo de prueba es, paramétrica o no paramétrica, etcétera, ¿no? Que no van a hacer ningún cálculo, simplemente van a seleccionar, a dar la opción, o simplemente a describir todo. Ah, no, pues me pones el ejercicio, pues primero hago una prueba de normalidad. Como usualmente pongo una base de datos, ¿no? Entonces podrían poner ahí, pues como son menos de 30, uso una prueba de normalidad de Shapiro-Wilks porque son menos de 30. El resultado fue que salió normal. Por lo tanto, y como es una prueba de comparación, ¿cómo lo sé? Porque quiere saber si existen diferencias en los tiempos. Pues quiere ver si son diferentes. Es una prueba de comparación. Entonces hago una T, y como sé que es un pareado o no pareado, pues dice que existe el tiempo en que tardan dos medicamentos en coagular. Entonces son dos medicamentos distintos. Nada más quiere ver el tiempo, entonces son medidas independientes. Una prueba paramétrica para comparar dos grupos, es decir, una T con datos independientes. Y ya, ese sería como la toma de decisión, y la interpretación simplemente les pondría ahí, imaginémonos que sale una P de tal, ¿no? Nota, en todas las pruebas de comparación o correlación, la P menor a 0.05 siempre va a querer decir que, en el caso de comparación, que son distintos, que no son iguales. Y en la correlación quiere decir que si hay relación, llámese positiva o negativa, pero si hay relación. Si el valor de P que les da el programa es mayor a 0.05, quiere decir que en el caso de comparación, que son iguales, que no hay diferencias entre los grupos. Y si en la prueba de correlación, es decir, que no hay relación, que no hay ningún tipo de relación, hay una relación nula en este caso, o no hay, que no hay relación, no es una relación nula, ¿no? Y listo. Básicamente eso es lo que yo quisiera que se aprendiera, ¿no? Cuándo usar la prueba a través de un ejercicio así. Obviamente está muy generalizado, muy sencillo En el próximo video que les voy a hacer, voy a poner unas cosas más específicas ya para el examen, y aclarando algunas dudas que podrían generarse cuando vean el video y antes de que se lo suba. A ver si me las hacen llegar con sus jefes de grupo, representantes de grupo, en este caso Mariana del grupo de la tarde, y Brian del grupo de la mañana, ¿sale? Entonces, chicos, estudienle por favor. Quiero pensar que hay muchas dudas. Les voy a compartir otros links de otros videos que tengo de cómo seleccionar las pruebas, incluso hasta de algunas pruebas para que vean cómo se hace manualmente, si es que quieren, para que se vayan embarrando, ¿no? Entonces, algunos son de algunos perfis que di, pero al fin y al cabo la información es la que debe de ser, ¿sale?
Ok, entonces, yo espero que el día jueves esté pasándoles el otro video. Ahorita estoy en el para que ese día, a lo mejor el jueves por la mañana, Brian y Mariana me estén pasando sus dudas, si es que las hubiere, para ese día contestarlas. Y ya después, a la próxima semana, tener una sesión virtual, remota, para poder aclarar dudas y platicar un poquito del examen, ¿no? El examen va a ser el día marcado en su calendario, ¿sale? Ok, chicos, pues sería todo y nos vemos, ahora sí a la próxima, ¿sale? Órale, hasta luego, que estén bien.